En los estudios de Canal 13 tenemos la presencia de Miguel Montoya, escritor, filósofo, profesor y bueno, un conocido de la casa, Miguel de la 14. ¿Cómo le va, Sí, Miguel? profesor es lo que me da identidad. Es lo que me da Enseñar. identidad. Profesor. ¿Se extraña dar clases? Sí. Y yo me jubilé porque quise, digamos, no porque hay compañeros que han quedado después de los 65 años. Lo que pensé es que hay que debilitar, lo que uno busca es debilitar las dependencias, ¿no? De ahí viene la jubilación. Pero yo sigo haciendo casi lo mismo, solo no dar clase. Pero daría clases también ahora. Gratis, por supuesto. Gratis. Sí, sí. Es lo que... O sea, la universidad, que la universidad debe ser pública, porque es la universalidad de las ideas. Lo que pasa adentro, esa convivencia de dudas, de sentimientos, de amor, todo lo que habitamos en la universidad pública es lo que no puede permitirse un gobierno de la ultraderecha como el que hay ahora. O sea, por eso va contra la universidad pública. Esta universidad del implacable preguntar, esta universidad de la universalidad de las ideas, ¿no? Sí. No, ¿Y lo extrañan más en estos momentos que está siendo tan atacada la universidad pública? sí, pero yo sigo sintiéndome con una fuerte pertenencia a la universidad, ¿no? Sigo escribiendo y cosas de la universidad, por la universidad, cosas que puedo criticar desde afuera. Esa convivencia de la gente que habita ese territorio es lo que no deja de ser dañino para la ultraderecha esta que está gobernando, ¿no? Esto que pasa en la universidad pública. Eso me parece muy positivo, que nos encontremos en esa lucha de defensa de la universidad pública, porque podemos ser críticos, cada uno tiene su visión, y uno puede ser crítico de algunas cosas que se están produciendo en la universidad o que siempre se han producido, pero si nos encontramos ahí en la defensa de la universidad pública, me parece muy sano y muy constructivo. Sí, en la universidad pública hay cosas que yo puedo... no me parece bien que la política dentro de la universidad sea similar a la política de afuera. No se hace nociopolítica, que es la política del conocimiento. Pero la convivencia adentro de la universidad... Yo soy... Si vos me preguntas quién soy la emoción, la duda, la seguridad que rondaba en el grupo en el que yo formaba parte en cada una de mis clases, ¿no? Dándole clase a 60 o 50 hombres y mujeres grandes, de las que aprendí muchísimo. Los mejores alumnos del mundo fueron mis alumnos. Y yo daba clase de análisis numérico y de métodos numéricos para otro, y daba una clase de una materia de filosofía, de epistemología. Y por ahí una cátedra de estas optativas, ¿no? Entonces, todo lo que pasó, yo aprendí de todo ahí en la universidad. De cada uno aprendía. Cada uno de los changos. Yo llegaba al aula y ponía 2 o 3 conceptos, que son los que sé. Y habían 60 hombres, entre hombres y mujeres, que ponían su juventud. Esa transferencia. Esa construcción. Era extraordinaria, fue extraordinaria. Para mí, para mi vida. Entonces ahora vuelvo a la ciudad, vivo en el campo.
y vengo a la ciudad cada tanto para renovar mi urbanidad y me encuentro con un ex alumno, con un ex profesor, o que se me acerque un tipo y me diga, vos fuiste mi profesor o usted es mi profesor. Vuelvo como... Es gratificante. Muy gratificante, pero gratificante en la carne y en el pensamiento. Todo lo aprendí en la universidad. Todo lo que me pasó adentro fue extraordinario. Miguel, lo había invitado para hablar de varios conceptos, pero uno de ellos, usted es filósofo, y yo le propongo bajar la filosofía, lo que más se pueda, obviamente, a la sociedad para que nuestros televidentes puedan entender desde lo más llano posible para qué nos... En estos tiempos de tanta incertidumbre, en estos tiempos de que nos gobiernan la derecha, la ultraderecha, y de que están siendo atacados tantos derechos que hemos obtenido, es de abordar esto, ¿no? De abordar cómo se lucha, para qué nos sirve la filosofía en estos casos, para qué nos sirve la filosofía en el día a día. Fíjate, alguna vez escribí en una pequeña publicación que la filosofía es necesaria cuando puesta en lo público, cuando estamos viviendo un tremendo desmoronamiento. Ese es un término de un filósofo, Husserl. Pero la filosofía es cotidiana, la filosofía estudia la existencia. Desde la filosofía te puedo decir, vos dijiste incertidumbre, hay mucha incertidumbre. No, la incertidumbre es otra cosa. La incertidumbre es lo que me hace humano, igual que la palabra. Ahora hay dudas, hay dolor. Bien. Eso es lo que hay. Siempre va a haber incertidumbre. Y siempre lo que ahora estamos viviendo, un poco para no quedarnos con esto lo que yo propongo mirar es, mira, vos, el director de cámara, yo, otro periodista que puede entrar, los seres humanos, somos sujetos racionales. La mayor desestructuración que nos pueden provocar es trasladarnos a un dominio de irracionalidad. Y nosotros hemos sido trasladados a un dominio de irracionalidad. Estamos en un territorio de irracionalidad. Ya nos pasó a algunos de nosotros, a mí, a vos no, porque sos muy chico. Pero yo viví la dictadura del 76 al 83. Como estudiante, como profesor, como militante de la oposición. Y ahí estábamos en un territorio de irracionalidad terrible, porque no puede haber más irracionalidad que la de los milicos, ¿no? Que se robaron los niños, que tiraron compañeros de los aviones al mar, al río. Es verdad que se nos podía ir la vida en cada vigilia o en cada noche, cuando vos buscabas tus sueños. Y ahora que fuimos trasladados a ese territorio de irracionalidad con el voto de la gente, ¿sabés qué es lo que pienso de esto que estamos viviendo con esto? La situación del elegido presidente con sus votantes. Vos viste que los peronistas, los radicales, los comunistas, los bloquistas aquí en San Juan, o sea, estos partidos, hay jóvenes o no tan jóvenes también que son militantes, unos que son adherentes
otros que son simpatizantes. O sea, hay unos que conocen la doctrina y te dice el tipo, yo soy radical porque conozco la doctrina. Y te explican, te dan... Hay otros que dicen, yo soy radical porque mi viejo y mi hermano me contaron. O sea, he crecido en una casa radical. Hay otros que son más periféricos, pero tienen también alguna referencia. Fíjate que la situación que estamos atravesando ahora, puede ser que sea atravesando, es similar a la del creyente con su creído. Estoy describiendo al creyente. El creyente con el santo, no hay una relación, hay una situación, porque entre el creyente y el santo, en el que yo deposito toda la razón, toda la fe, la producción de milagros, entre medio hay un vacío que no lo podés llenar con racionalidad, porque es del dominio del dogma. Eso mismo pasa con este elegido presidente. Entre los votantes y el elegido presidente hay una relación como la que hay entre el creyente y el creído. El creído es el santo. Sí. ¿No? Bien, sí. Ahora, suponte yo creyente de un santo, le deposito todo, le hago una promesa, me va a sanar a mi ser querido. Estás depositando un poder. El peligro que en esta situación, no hablo de relación, fíjate, entre el votante y el elegido presidente, ese vacío es como el vacío creado por el dogma, no se puede llenar con racionalidad. El peligro es que el creyente deposite en el creído todo el poder de la razón, todo el poder de la razón. Y eso es fascismo, eso es nazismo, eso fue Hitler. No sé si has visto las imágenes cuando aparece Hitler y va subiendo lo que era el pueblo. Sí, sí. Esa, mira, y yo como ejemplo tengo esto. Yo vengo y te pregunto, ¿a quién votaste vos? Y vos me decís, al elegido presidente este. Yo lo voté a Milei. Y yo te quiero, y vos me decís, pero soy dueño. Listo. Se acabó la discusión. Vos vas y le preguntás a otro tipo y le decís, ¿a quién votaste? Yo lo voté a Milei. ¿Por qué? Y el tipo quiere comunicarse. Y te dice, bueno, porque es un buen economista, porque yo lo he seguido, porque yo he leído, porque él... Entonces vos le decís, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Bueno, vos no estás de acuerdo, pues yo sí. Discutimos ahí, pero él está de acuerdo y yo no estoy de acuerdo. Bien. Viene otro, un caso, muchos casos me pasaron, tipos de 80 años, ex profesores de la universidad. ¿A quién votaste? A Milei. ¿Por qué? Y porque allá la Cristina, porque el Massa, porque el otro. Hermano, tenés que ir a hacer una consulta. En serio te lo digo, con cariño te lo digo. No soy psicoanalista, pero conozco cosas del psicoanálisis. Tenés que ir ya a hacer una consulta. ¿Cómo puede ser que una presencia, sea de quien sea, te niegue la voluntad, te bloquee la voluntad? No puede ser, algo te está pasando. Hermano, anda al psicólogo. ¿Cómo puede ser que la presencia de, aunque sea fuerte, de la Cristina, del otro, de no sé quién, le nieguen la voluntad, le bloqueen la voluntad de discernir? No te digo que lo votaran al candidato peronista. Que no voten, voto en blanco.
No, yo lo voté por la presencia. Esa presencia entonces te negó la voluntad, te bloqueó el poder de discernir. No hubo discernimiento. Hacete ver, loco, tenés que ir al hospital. Andate a la guardia, que te vean. Eso está pasando y eso me preocupa y me ocupa. Y es preocupante en el sentido, usted dice, Debo gente de decir. 80 años, ex profesores o profesores de la facultad que... Sí, que pueden no votar. Que pueden no votar y de todas formas fueron y votaron a Milei. Claro, pero con esta excusa. Y habiendo vivido lo que ya vivieron... Pero no importa, no importa. Es esta excusa. Yo lo voté por la presencia de tal, por la presencia de tal, porque este es Pero mentiroso. también ha habido un buen trabajo de parte de la Libertad Avanza para construir... Todo lo que quieras. Pero nada de eso, cuando vos les preguntás por qué votaste, porque la Cristina, porque el que si no sé cuánto, Sí, el voto anti. porque el hijo de Alfonsín, porque... O sea que esas presencias te negaron la voluntad, te bloquearon el discernir. Hermano, lo voto, la segunda respuesta que te di, lo voté porque yo creo que es un buen economista que va a ser... Te jodés si a vos no te gusta, a mí me gusta. Pero si yo te digo por la presencia de este o del otro, es terrible. Entonces el peligro, yo creo que no hay que dejar ahora de reclamar, de pelear por el sueldo, mirá cómo están los jubilados, todo lo que está pasando. Pero no podemos descuidar tampoco esta proximidad que tenemos con el nazismo, con el otro. Mira, yo escribí, claro que es muy terrible, es muy... que yo tal vez sea muy loco. Voy a ver si puedo leerlo. Pero no sé qué te pasa a vos, no sé qué te pasa cuando ves la fila, las colas de los tipos que van a la olla. A la olla popular. A la olla popular. Madres y padres que dicen, yo no vengo a comer, vengo para que coma mi hijo, ¿no? Sí, un tremendo dolor. Sí, Es obviamente. que eso es terrible. Estas son cosas que escribo mientras miro la televisión. Los individuos que piden comida en las filas, me partió el llanto. Un tipo, viste, los que daban la comida, hay algunos que tienen Sí. más plata y le dan un platito con una cucharita, un plástico. No, esto no, estaba la comida. Y algunos iban con un plato de lata, otros... Apareció un tipo con una botella de gaseosa partida a lo largo y ahí le ponían los 2 cucharones de comida. Terrible, este puto capitalismo en el que vivimos. Yo digo, y acá hay filosofía, yo hablo desde lo que soy. Los individuos que piden comida en las filas, esas filas que son provocadas por la perversidad y que son amparadas o resueltas por la otroriedad, por el reconocimiento del otro. Vos antes de comenzar la nota me hablaste de la empatía. Es la otroriedad. Para mí vos sos el otro. Me reconozco en vos. Vos sos mi otro. Aunque fueses mi adversario, sos mi otro. Esas filas construidas por la perversidad son atendidas por la otroriedad, por un otro, que se hace sinónimo de humanidad. Esos 3 o 4 tipos que le están dando la comida es la humanidad, o humanidades. Cuando el pues está con el platito ahí, hay una línea que es terrible, que es la representación del miedo. Te estoy hablando de la cena, esto lo vi en la cena, que es la última comida del día. Es la más clara definición del miedo, eso es lo que digo. ¿Por qué? 11 de la noche, la última comida, no tengo qué comer. Estoy pidiendo un plato de comida.
Después de esto es la nada. La nada y el ser se pueden definir o se definen solamente en el devenir. El ser del hombre es el devenir. El devenir, ir hacia el devenir. Ese es el ser del hombre, dice Nietzsche. Yo escribo a eso que dice Nietzsche. Vos podés definir el ser o la nada solamente en el devenir. Yo no puedo hablar de la nada como nada. Claro. Yo no puedo hablar del ser solo como ser. Solo puedo hablar del ser y la nada si hablo del devenir. Eso lo dice Heráclito. Heráclito el Profundo, viejo. Entonces ahí, en esa línea que estoy pidiendo el plato de comida, no hay significación del devenir. Esta puede ser mi última comida. ¿Entendés? El devenir es el traspaso, te dije, del ser a la nada o de la nada al ser. Y en esta situación, el hombre, ese que está con el platito, con la botella cortada, solo está frente a la nada, porque es la última comida del día. Mañana puedo no tener y muero yo por no comer. Una muerte de mi cuerpo, porque ya estoy muriendo por el deterioro que tengo en mi subjetividad. El devenir es el ser del hombre, si acordamos con Nietzsche. Esta puta línea del miedo que se olvida, que cuando comemos, aparece en la última comida. Solo aparece la nada. Después de este plato, de estos 2 cucharones que me echaste acá, no tengo nada. Solo puedo hablar de la nada. Para colmo es una nada no definida, porque solo se define la nada si después está el ser. Pero para mí es solo la nada. Es mi último plato de comida, hermano. Los hombres y mujeres que están en esa cola, digo, con un plato, una lata, una botella, para que les pongan el cucharón, no tienen suelo. No tienen suelo, vos no tenés dónde apoyarte, ¿no? Porque solamente son situados frente a la nada, ¿no? Y una nada no determinada, porque vos la determinás si hablas del ser. La nada se determina en el devenir porque está el ser. Los hombres y mujeres que están con ese plato en la cola o con la botella partida no tienen suelo que es lo terrible. El comer, el alimentarse, este vaso tiene que ver con el hambre. Se manifiesta en el hambre, pero se refiere a la vida. Este es mi último plato de comida, para colmo el de la cena, porque al mediodía no me doy cuenta, porque capaz que a la noche me dan. Pero hoy, que me estás dando el último plato, y la comida que se manifiesta con el hambre se refiere a la vida. ¿Qué es de mi vida mañana cuando me coma estos 2 cucharones de comida? Eso está pasando, Fabián. Eso está pasando ahora. Por eso, no sé, lee esto. ¿Querés leerlo vos o lo leo yo? Sí, manifiesto. Poner a salvo la vigilia y los sueños. Poner a salvo la construcción de sentido, la palabra que habla de nuestro mundo y de nosotros, la palabra que cuestiona, la del implacable preguntar. Eso es poner a salvo el pensamiento, poner a salvo la emoción y el asombro, el silencio y la seducción por el misterio de la vida. No fugar de la existencia es poner a salvo la vida. La vida es poner a salvo la vida. Esa es nuestra cotidianeidad. Nosotros, ni vos, ni yo, ni el Santiago, ni el director de este canal,
Nadie, ni tu mamá, ni tu papá, ni mi esposa, ni mi... Podemos extensificar la vida. No podemos extensificar la vida. Pero sí podemos y debemos intensificar la vida. Este momento para mí es intenso. No podés hacer más extensa la vida, pero sí podés hacerla intensa. Disfrutar, en cada instante está la eternidad. Lo digo yo eso. Vos sabés que los filósofos, viste, los científicos son los que saben muchas cosas. Los científicos van de acá, allá, saben un montón de cosas. El filósofo, toda su vida de filósofo da vuelta alrededor de una sola idea. ¿Qué sería? No sé, que si Martín Heidegger, por ejemplo, que es mi maestro por el que yo entro a filosofía, la pregunta por el ser. Hegel habla del absoluto. Nietzsche, la voluntad de poder, el eterno retorno de lo mismo. Y cada uno de ellos encuentra en eso la motorización para... Da vuelta ahí. Para intensificar la vida. Eso es pensar. Y eso es. Entonces Hegel dice, el ser del hombre es la acción negadora de lo dado. Me encanta. Nietzsche dice, el ser del hombre es el devenir. Ser, la nada, ser devenir. Y me parece, ¿no? Yo hablo del sujeto del sentido. Ese es mi trabajo cotidiano. Lo que en mis poemas, lo que dice mi prosa. Lo que pasaba en mis clases. La construcción del sujeto del sentido. ¿Qué cosa, qué pérdida de tiempo si yo estaba explicando cómo darle solución a una ecuación diferencial en derivadas parciales, si era una cosa... O no sé, el artificio de los mínimos cuadrados, y no pasaba nada entre cada uno de los changos que estaban ahí, de los hombres y mujeres grandes, y yo, si no me estaba emocionando, o si no se emocionaban, si no me estaban seduciendo, o si yo no lo estaba seduciendo a ellos. ¿Vos creés que iban a aprender esa barbaridad? Que a mí me tiene que haber costado un montón aprenderla para enseñarla. O cuando hablaba del sujeto en las clases de epistemología. Porque el sujeto me interesa. El sujeto también es el que le da solución a una ecuación diferencial en derivadas parciales. Pero el sujeto del sentido, el que construye sentido, al que no lo atraviesa el dogma, el que escucha la apelación de lo conforme a esencia. Vos sabés que nosotros tenemos una apelación de lo conforme a esencia y una apelación de lo que hace falta, del mercado. La que se escucha, la que escuchás más nítida vos y la que escucho yo más nítida también, es la apelación de lo que hace falta, del mercado. No sé cuántos años tiene esta máquina, tengo que cambiarla. Una es poca, tengo que tener 3 de estas. Un televisor en mi casa y tengo 4 piezas. ¿Cómo voy a tener un televisor? Tengo que tener 4. Tengo un auto y mi vecino se compró una 4x4. Tiene que subir en una escalera el tipo. Y el del otro lado también. Y yo, bueno, soy un fracasado. Estamos enseñados para construir artificios y para acumular artificios. Acumulamos artificios. La escuela primaria no nos enseña, ni la secundaria ni la universidad, a relacionarnos con los artificios. Por eso en mis textos vas a encontrar
un concepto de la... ¿Viste que dice la felicidad no existe? Algunos estúpidos dicen la felicidad no existe. La felicidad es un sinónimo social de el concepto, la esencia es tranquilidad. El concepto, la esencia de eso que llamamos felicidad es tranquilidad. ¿Qué es tranquilidad? La armonía que construimos o que podemos construir con los sujetos y con los objetos con los que nos vinculamos. Tenemos que construir una armonía. Eso es tranquilidad. Y que está construida por lo esencial de la vida, que es la salud, el aprendizaje. O sea, que tengas un 2025 con tranquilidad, Fabián. Eso es esencial. ¿Ah? Bueno, como usamos, te digo que tengas un año feliz. Pero estoy pensando que el concepto es tranquilidad. Todo eso hace al sujeto del sentido. Miguel, le propongo que hablemos, hace rato mencionó la palabra dogma, y fuera de aire hablábamos de, usted me hablaba de que está en contra de la invasión del dogma en el sector público. Yo hablaba porque vos me pinchaste con eso del ateísmo. Voy a decirte una cosa. Si vos me hubieses preguntado de dónde vienes, yo te hubiese dicho, vengo de lejos. Me detuve en el campo donde meditan los predicadores. Lo escuché a Jesús hablarles a los creyentes y a los ateos. A los creyentes les habló de Dios y a los ateos nos habló de amor. Intento introducir con ese cortito poema el mío, lo del ateísmo. Nosotros, voy a ser breve acá, nosotros, cuando digo nosotros, vos, yo, Santiago, todos los humanos, Sí. cargamos con el más doloroso, el más terrible de los pares contradictorios. El par contradictorio finito, infinito. Tengo lo infinito en la cabeza. Yo puedo hablarte de lo infinito, aunque es una construcción intelectual, porque nadie conoció lo infinito. Pero yo soy finito. O sea que yo llevo a cuestas el par contradictorio finito, infinito. ¿Qué estoy diciendo? Me voy a morir, huevón. Te vas a morir, Fabián. Sí. ¿Cómo hago con ese dolor? Terrible. Eso es lo finito. Saber que te vas a morir. Sabiendo que puede haber una cosa infinita. Sí. Vos llevas un par contradictorio, lo finito y lo infinito. De ese par contradictorio doloroso, el hombre trata de fugar. Salirse de ahí. Freud dice que hay dos caminos. Uno es volverte loco, una psicosis, te pone a otro plano, y el otro es escapar por la religión. Yo comprendo, no es que yo sea superior, yo comprendo, no voy a discutirte a vos tu creencia, porque hay que escapar de ese par contradictorio. Lo que yo digo es que el que escapa, escapa de la existencia. Es una fuga de la existencia. Yo soy ateo, yo llevo arriba ese par contradictorio. Claro que me duele. ¿Y el escapar, eso es buscarle sentido No, a ¿a qué le va a buscar existencia? sentido? No. Y a la existencia. No, yo le busco sentido. Y vos tenés que buscarle sentido, construirle sentido. Ojo, no es buscar sentido. No está bien eso que decís. El sentido es subjetual.
esto no tiene sentido. Yo le construyo sentido. Le tenemos que construir sentido. Ahora, si vos que pensás que no tenés que escapar del par contradictorio, porque después de esta vida hay otra, y Dios hizo el mundo y demás, te las podés arreglar, pero yo, que soy ateo, y estoy frente al absurdo, como dice Albert Camus, para él el absurdo es el hombre a los gritos frente al mundo, frente a la vida, que no le da respuestas. Es el actor frente al escenario con todo el escenario destruido. Eso es el absurdo. Y lo que yo critico, no te critico si sos creyente, sería un idiota si hago eso. Cada uno hace lo que puede frente a ese terrible par doloroso. Yo desde muy jovencito dudaba. He crecido en una casa católica, apostólica, con mis tías, hijas de María. El cura iba cuando mis tíos cosechaban los dátiles de la casa y se colgaban en cachos. Yo crecí en una casa muy grande, con patios y palmeras, parecía unos dátiles. Entonces el cura iba y era amigo de la familia. Y a mí me decían, cuando era chico, no tires el pan porque es la cara de Dios. Dios castiga, los azotes no se ven. Entonces yo estaba solo en el callejón de la finca donde vivía y tenía miedo cuando hacía una travesura porque Dios castiga, los azotes no se ven. Me empecé a rebelar contra todo eso y lo que sí critico fuertemente es la invasión de lo público por el dogma. La universidad es la esencialidad de lo público. Y en la Facultad de Filosofía, desde que yo iba a la primaria, creo, hay una virgen con una vela eléctrica ahí. Vas al OCE, que no es la universidad, pero es lo público, y hay una gruta a la entrada. Cuando pusieron abogacía en la Facultad de Sociales, donde están las carreras excepcionales con tipos y mujeres terriblemente excepcionales, apareció una gruta. Y en lo público es donde se desarrolla el sujeto. Yo te dije, vos sos periodista en lo público. Bien, sí. Santiago es director de cámara en lo público. Yo soy carpintero, o soy mecánico, o soy profesor en lo público. A vos no te quieren en tu casa tu compañero, tu mamá o tus hermanos porque sos buen periodista. Mejor si ellos dicen, sí, Fabián es buen periodista. Pero no te aman por eso. Importa que vos seas buen periodista en lo público, en este dominio que es público, porque esta es la televisión, y en la calle. En el territorio público nos desarrollamos los sujetos. Entonces debe estar vigorizada la razón. Pero en vez de estar vigorizada la razón, el puto capitalismo en el que vivimos, porque es de ello la maniobra, lo invaden con el dogma. El más invasivo de todo es el dogma religioso, el de los católicos apostólicos romanos. Voy a la plaza con mis niños chiquititos para que jueguen, para que sean libres, y hay una virgen ahí, o está el Cristo con una cosa con espina en la cabeza. En la plaza. Yo vivo a 4 cuadras del cerro, o 5. En la Rinconada vivo. Caminás al cerro. Hay una gruta. Una, otra, el santito, no sé quién. No, ¿me entendés lo que digo? Sí, lo sigo. Y la religión es como el sexo, es como la sexualidad, es del orden de lo privado. Vos sos dueño de hacer lo que quieras con tu sexo, pero en el dominio de lo privado, con la puerta cerrada, vos sos dueño, no en la calle. La religión es del orden de lo privado, por eso los católicos tienen las iglesias, por eso los otros tienen las mezquitas, por eso los otros tienen... Tuvimos una lucha muy grande. Yo he trabajado en ingeniería, en exactas y en filosofía.
a la vez trabajaba en exacta y en filosofía, ¿no? Era investigador en el IDIS en filosofía y en la Facultad de Exacta daba análisis numérico y daba epistemología. Y tuvimos una lucha muy grande en el Consejo Directivo cuando empezaron a construir una gruta. La lista que firmamos y discutimos, que era mayoritaria, no sé cuántos ateos habían, 2 o 3, creyentes, que comprendían que la religión es del dominio de lo privado. O la clase, un día entro a una clase, entras a la clase, al aula, que debe ser lo más higiénico de ese ámbito, de ese territorio, una cruz, así, de madera. En el aula de al lado, una cruz. El aula de al lado, una cruz. Bueno, si hubiesen puesto una foto de Pascal o de Euclides, ya que estudiamos ciencias exactas, pero una cruz, como yo que soy, no sé, evangelista o soy judío, no puede ser eso. La sacamos las cruces. Debe ser higiénica en eso. Si yo soy católico, tengo la iglesia para ir, no el aula, ni la facultad. ¿No? Eso es la invasión de lo público por el dogma. En lo público debe estar vigorizada la razón, porque ahí nos construimos como sujetos. Mirá, nosotros cuando nacemos, cuando nace el infante, empieza a desarrollarse hasta llegar a ser, cuando somos grandes, cuando ya salís a lo público, en sujeto social. ¿El sujeto social qué es? Es la intersección del sujeto deseante que se comienza a conformarse cuando lo sacan de la panza y los primeros berreos, que grita, el niñito grita y llora, y hay una tensión, según el psicoanálisis, y aparece el experto exterior, ¿no? Acción específica, se llama eso en psicoanálisis. Viene la madre y le pone la teta, y si no le pone la teta lo abraza, o le pone el biberón, suponete que no tenga leche la madre. Empieza a conformarse el sujeto deseante. El sujeto deseante. Cuando hablo del deseo, hablo de la vida. El deseo es la vida. Vos estás vivo porque tenés el deseo vivo, yo también. Después viene la construcción del sujeto cognoscente. El sujeto que conoce. Empezamos a construir el sujeto cognoscente. Desde antes de ir a la escuela. En la escuela se va reafirmando. Se intersecta con el sujeto deseante. Cuando ya estás grandecito y vas a la vida, y tenés que alimentarte, y tenés que tener una chomba, y unas alpargatas, sí, vivir, sí. Tenés que producir. Tenés que construir el sujeto productivo. La intersección del sujeto deseante, el sujeto cognoscente y el sujeto productivo hacen al sujeto social. El sujeto, vos y yo somos sujetos. Sí. Sujeto haciéndonos sujeto. Vos sos periodista haciéndote periodista. Yo soy escritor haciéndome escritor. No hay sujeto concluido, porque lo concluye la muerte. Cuando se muere no hay sujeto. Claro. Bueno, el sujeto productivo, que el capitalismo en el que vivimos lo asocia al concepto que él tiene del trabajo. ¿Qué es el trabajo? Hay tipos en mi pueblo que dicen que yo nunca trabajé. Mírame las manos. Manos de maestra, le decían a un tipo que tenía las manos como yo. Mi hijo más chico, siempre nos acordamos,
cuando era niño, y les preguntaban en la escuela, ¿en qué trabaja tu papá? Mi papá es escritor. Entonces, hay veces que salía de la escuela y pasaba por el instituto, donde yo estaba trabajando, y él iba a su casa, iba a la casa. Y le decía a la madre, allá fui por el instituto donde está el Miguel, y dice que está trabajando. Si no trabaja, hace lo mismo que hace aquí, leer el libro. Porque el concepto del trabajo, fíjate en un niño, Sí. el concepto del trabajo, ¿cuál es el concepto del trabajo para el capitalismo? Deterioro, cansancio, achacado. El que ahora está demostrando el esquizo presidente cuasi pensante, el jubilado que gana 300 y que no puede pagarse los remedios, ese es el que trabajó. Ese es el concepto de trabajo del capitalismo. Entonces, cuando vos conformás el sujeto productivo, el trabajo es sinónimo de producir. Vos sos un trabajador, y yo también. Sí. Vos estás produciendo esto que producís, que es bello. No producirlo al cohete, sino para provocar a la gente, que diga, mira, el Fabián trae cada uno, o dice cada cosa, pero capaz que tienes razón, capaz es... o sea, provocar a eso. Ese es el sujeto productivo. Asimilar trabajo a producir. Al sujeto que se hace sujeto. Claro, o sea que no es deterioro. Si vos fueras por mi vecindario y preguntar a alguno, ¿lo conocen al Montoya? ¿Dónde trabajó? Ese no trabajó nunca. Mírame las manos. Claro. No tengo callos. Porque la lapicera no me... Acá tenía un callo antes, ahora escribo con la computadora. Ese concepto del trabajo. Pero ese sujeto productivo se desarrolla en lo público. Vos no serías periodista si no hubieses ido al territorio público. A la universidad a estudiar y después a buscar trabajo en la radio, a buscar trabajo en la televisión, a buscar trabajo en el diario, en lo público. A vociferar en la calle. Sí, a contar lo que está pasando. A contar lo que está pasando, a criticar lo que está pasando. Ese es el territorio público. Bueno, Miguel, se nos ha acabado el tiempo por hoy. Y en otra oportunidad lo vamos a Voy a seguir. dejarte este libro de regalo. ¿Sí? ¿Sí? Este libro, que es un libro, yo digo que después de esto, porque escribo un texto, te conté, de 30 páginas, los otros y lo dejé, digo, ¿qué es este texto? ¿Qué hago con este texto? ¿Qué hablo del sujeto del sentido para una nueva sociabilidad? Y miro la televisión y estaban llegando los emigrantes muriéndose en el... ¿Viste cómo es? Sí, una goma, sí. Y las mujeres, los niños. Cambiás canal, el Musk, ¿cómo se llama el tipo este? Elon Musk. Que quiere colonizar Marte y colonizar la Luna, la puta. ¿Qué es esto, hermano? El Putin y el de Ucrania devastando la humanidad de sus países. ¿Qué hago con este texto? Lo voy a publicar en un diario, en otro, seguro que lo voy a publicar. ¿Qué hice? Si querés cerramos con esto. ¿Qué hice con ese texto? Pensando que voy a dejarte estos textos, ¿no? ¿Qué hago entonces con ese texto? Lo publico en un diario, en otro diario, en una radio, en otra radio, en la televisión, y no es que estoy tan decepcionado, pero por ahí digo, la puta madre. Entonces escribí un poema. Y en este texto hay 3 poemas. Es uno de los textos más filosóficos que yo escribí. Y digo eso porque tiene 3 poemas. El poema, el texto del poema es el texto más próximo al texto filosófico. Ah, bien. Y acá hay uno que es:
habla del mundo cuando comienza el mundo, que hay un mundo de cada uno, eso no lo hemos contado hoy. Después hay otro que es una pregunta, no es tiempo de hacernos una pregunta por la vida, che, y dejar de pensar en la guita. ¿Sabés lo que dijo Heidegger en el 1950? No hay peligro de una tercera guerra mundial. El peligro es que el hombre sea un nubilado por el pensamiento calculador y que solo practique el pensamiento calculador. Mirá lo que está pasando. Y al último, digo, ¿por qué no se va a mejorar esto? Yo te regalo este manifiesto. Bueno, muchísimas gracias. Escribí, ¿querés que cerremos con este documento? Con este... Sí, Miguel. Con este poema, pon eso ahí, que estos textos te los regalo. Sí. Guardé ese texto de 30 páginas, lo dejé por las 30 páginas y escribí este poema. Escuchá. Termino de reescribir un documento breve. Y a esta frase le pongo comillas, a breve. Porque escribo sobre el sujeto. Hablo de vos y hablo de mí. Hablo de mis hijos, de mis nietos. Hablo del conocer y de la palabra. Entonces, si tiene 30 páginas, o tiene 100, o tiene 1000, siempre es un documento breve. Y si no es breve, solo será una lectura entretenida, o el documento de una de mis clases, o la publicación de un diario, o de otro diario, o de otro diario. Documento breve. Siempre un documento breve. Por la incomprensión del suceder inexplicable, lo que vos me decías, por la exclusión y por la guerra, por la soberbia del poder y las riquezas, por lo inconmensurable hecho por el hombre, para tener extrañamiento sobre el hombre, por el canje de la razón por el dogma, lo que hablábamos, por la disociación del pensamiento y la palabra, para debilitarnos. Un documento breve sobre la humana humanidad. Sobre la humana humanidad, una lectura distante. Un documento que no es breve, porque yo escribo este poema. Salvé el documento porque escribí un poema. Perfecto. Te agradezco muchísimo este rato. Te agradezco mucho, Fabián. A usted, Miguel. Por estar, por dejar toda esta sabiduría. Y me tenés que decir de vos. Bueno, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias por estar, por venir acá y por regalarnos estos minutos. No, al contrario, es que lo que has conseguido es facilitarme, darme esto que yo hablo de intensificar la vida, ¿no? Estoy muy agradecido de vos y de Santiago. Y del otro, y del director de este canal que no nos corra. Cuando dije puto capitalismo, te no traiga más a eso. Bueno, pero bueno, de eso se trata también, ¿no? De llevarles a nuestros televidentes intensificar la vida, como usted dice, y qué mejor a través de la palabra, a través de los conocimientos, de absorber eso. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Fabián, te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes televidentes. Miguel Montoya ha pasado por los estudios de Canal 13, hablando de filosofía, hablando de intensificar la vida.